¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de este canal. Estamos empezando a elaborar un ropero de este modelo. Lo vamos a elaborar en madera de cedro. Entonces, por lo tanto, pues va a ser tanto la estructura como pues toda la superficie de este material. En este caso, pues no es recomendable, por ejemplo, los roperos de pino. Pudiéramos hacer la estructura de madera sólida y el resto ya el forro de triplay, pero en este caso, pues como es una madera, eh, pues de calidad, una madera preciosa incluso, pues se procura que se haga en su mayor parte o en su totalidad de cedro. Entonces, bueno, aquí tenemos las medidas, que es de 1,40 de ancho, 1,70 de alto y le vamos a dejar 55 centímetros de profundidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, o lo que les voy a explicar en este primer video, van a ser, pues no sé cuántos, a lo mejor 2 o 3. Y vamos a explicar el despiece. El despiece, pues nos sirve para conocer cuántas piezas, para ir empezando a preparar la madera, tanto en sus anchos, en sus gruesos y en sus largos. Y de esa manera, pues, por ejemplo, en las partes donde tenemos que tener con pegamento o dejar prensadas, pues ya toda la estructura quede de una sola vez, no estar, pues a lo mejor que se nos haya olvidado una pieza y después tener que estar resolviendo cómo, pues, ensamblarla, ¿no? En este caso, pues, el despiece no es tan complicado, pero sí es necesario que pongamos pues bastante atención en todas nuestras dimensiones y que no se nos vaya a pasar restar alguna de ellas. Entonces el total de la medida serían estas y a partir de ello pues tenemos que ir haciendo nosotros nuestro despiece. Aquí vamos a utilizar, para empezar, tenemos claro que vamos a ocupar 4 patas, que son las que van a las esquinas. Y estas patitas van a ser de un tipo de polín de 5 por 5. Entonces, esas son las primeras que vamos a tener y que son obvias que necesitamos. Entonces, para nuestro despiece, nosotros utilizamos la cantidad de piezas, el largo de esas piezas, el ancho de esas piezas y el grueso. Entonces, como les digo, aquí 4 patas, la cantidad ya la tenemos, son 4. De largo, pues aquí no hay nada que modificar, ese es el total de 1,70 desde el piso hasta la parte de arriba, entonces sería el largo 1,70. El ancho, como les digo, sería de 5 y el grueso sería el mismo, para que quede un tipo prisma cuadrangular, pero muy largo, ¿no? Después vamos a ver aquí que tenemos estas partes que unen a las dos patas de manera lateral y que vamos a conocer como peinazos. Entonces aquí, pues para vista tenemos un peinazo, 2 peinazos y 3 peinazos. Entonces aquí serían 3, perdón. Por lo general cuando hago este tipo de estructuras trato de que haya simetría. O sea, de la parte de adelante, de la estructura de adelante, la estructura de atrás que sean simétricas o que sean iguales. Y lo mismo de los laterales con este lateral, que se maneje la simetría. Entonces, si yo que tengo aquí 3, también en la parte de atrás voy a tener 3. ¿Por qué hago esto? Porque si a lo mejor yo necesito poner una pieza acá, pues ya tengo también la misma pieza en la parte de atrás de donde vaya a llevar el soporte. Entonces, en ese sentido, igual si tuviera y en la parte de atrás no pongo, y cuando yo quiera forrar esta parte por la parte de adentro, pues no tendría este soporte. Entonces, por eso lo hago de esa manera. Entonces, teniendo eso, haciendo esa aclaración, aquí tenemos 1, 2, 3 y 3 de atrás. En total serían 6 piezas. El largo, pues aquí pudiéramos decir, no, pues lo vamos a hacer de 1,40, ¿no? Pero aquí es a lo que me refería, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos empezando, a lo mejor a veces no consideramos todas esas partes. Si a nosotros no nos interesara el ancho al que va a quedar, pues no hay problema, podemos hacerlo de 1,40 y al final quedaría un poco más grande, pero aquí necesitamos respetar los 1,40, entonces ahí tenemos que hacer las restas de las patas de el ropero, que como les dije que son de 5 y 5, pues tendríamos que hacer una resta, los 1,40 restarles 10
y nos queda 1.30. Luego con calculadora para que se vaya viendo también. Eso lo podemos hacer de manera mental. Y ahora, ¿cómo vamos a unir este peinazo con esta pata o con esta otra? Pues tenemos que utilizar el ensamble caja y espiga. Entonces aquí va a llevar una espiguita. El espacio que tenemos de aquí para acá es de 1.30. Entonces necesitamos considerar que hay que aumentar el largo que va a tener nuestra espiga. En este caso se hace la recomendación que por lo menos la espiga llegue a la mitad de este ancho. Es decir, que si es de 5, la espiga tiene que ser por lo menos de 2.5. Si se puede de 3, de 4 o incluso que atraviese, que sea una espiga completa, pues adelante, ¿no? También tiene un poquito más de agarre, más espacio en el que va a hacer contacto también el pegamento, y eso va a hacer que pues tenga más resistencia, ¿no? Pero con la mitad es suficiente. Entonces, teniendo ese dato, pues podemos decir que si este es de 5, la espiga va a ser de 2.5, y esta también va a tener 2.5, entonces tenemos que agregar 2.5 de acá y 2.5 de acá, que serían 5. A los 1.30 que tenemos de esa distancia le agregamos 5 y nos da 1.35, y ya tenemos el largo de estas tres piezas, que las tres van a ir a caja y espiga, las 6, perdón, también las tres de atrás. Entonces quedarían 6 piezas de 1.35 por 5, y este grueso ya lo vamos a manejar distinto porque va a ser la tabla lo vamos a sacar a 2 centímetros, que es más o menos una tabla de 3/4, que nos permite suficiente resistencia. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 y las 3 de atrás. Ahora ya está esta, ya está esta y esta. Nos faltarían estas dos. De estas dos también hay que hacer algunos descuentos. Si sabemos que nuestro espacio de la parte de arriba hacia abajo es de 1.70, tenemos que considerar que vamos a restar el espacio que va a quedar este peinazo del suelo, para que se vean las patitas, para que no quede pegado al piso. La distancia que vamos a dejar ahí es de 10 centímetros, entonces se los tenemos que descontar a los 1.70. Nos quedan 1.70 menos 10, nos quedan 1.60. Ahora, a esos 1.60 tenemos que restarle el ancho de esta pieza, que ya lo sabemos, y el ancho de esta pieza también, para saber qué distancia tenemos entre acá y acá. Entonces tendríamos que restarle otros 10 centímetros, porque esta mide 5 de ancho y 5 de ancho esta, y nos darían 1.50. Perdón, ahí me equivoqué lo hice mentalmente, pero nos quedarían 1.50. A esos 1.50 también tenemos que tenerle esa consideración de que va a ir también a caja y espiga en estas dos partes. Entonces tenemos que aumentarle 5 centímetros de espiga. Nos quedarían de 1.55 y serían una 2 y otras 2 de atrás serían 4. 4 de 1.55 por 5 por 2. Y ya tenemos las estructuras entonces frontal y trasera. Ahora tendríamos que ver cómo vamos a ensamblar esta parte de enfrente con la parte de atrás, que es idéntica a esta. Esto lo vamos a hacer mediante otros peinazos. Entonces ya tenemos la profundidad, que va a ser de 55, pero tenemos que saber dónde vamos a colocar esos peinazos. Por lo general acá, bueno, aquí le voy a colocar uno. ¿Por qué? Porque aquí yo le voy en la parte de adentro, pues se le tiene que poner un forro también, para que ahí separe esa parte de los cajones y para que nos sirva también de entrepaño. Se me pasó decirles aquí, estas dos puertas van a ser colgadores. Estas dos son para un colgador y estas son para entrepaños. Va a llevar 3 entrepaños. Entonces aquí va a tener la base, aquí va a tener otra base y aquí otra base para el entrepaño. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener el soporte, y aquí es necesario considerar una pieza. Después, para este otro también es necesario considerar otra, y para este otro otra, y finalmente en la parte de arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 peinazos.
Y como les digo que lo hago de manera simétrica, estos 5 también tendrían que estar acá, entonces serían 10. 10, si queremos que en total tenga 55 de profundidad, le tenemos que restar igual 5 del ancho o del grueso de esta pata y 5 de la otra, entonces restamos 10 y le sumamos los 5 que serían de las espigas. Entonces quedarían 10 piezas de 50 por 5 por 2. Y de esa manera tenemos el despiece de la estructura. Ya el despiece de las puertas, el despiece de los cajones, lo vamos a hacer conforme ya esté armada la estructura. Vamos a medir, vamos a considerar qué tipos de bisagras van a llevar, vamos a considerar hacia dónde va a abrir cada puerta, las fronteras de los cajones, etcétera. Entonces, eso lo hacemos ya cuando esté armada la estructura. Entonces, nuestro despiece principal es este que tenemos acá para un ropero de este tamaño. Pues les digo, va a llevar aquí un colgador entre paños y aquí en la parte de abajo de cada puerta va a llevar un cajoncito, entonces son 3 cajones en total. Lo vamos a empezar a armar. Entonces tenemos que empezar a habilitar estas piezas. Para eso nosotros tenemos ya la madera de cedro que nos dio que nos dio el cliente. Y ahí vamos bueno, igual también les voy a hacer una especificación, espero pues que no sea aburrido de lo hacer tedioso el video, pero también creo que es necesario sobre todo para principiantes, ir tomando ciertas consideraciones. La primera, que al trabajar con cedro vamos a tener eh, que protegernos de las vías respiratorias, porque va a ser un trabajo pues amplio, arduo y tardado y constante en el que vamos a estar inhalando el polvo del cedro. No es lo mismo que trabajar con el pino. ¿En qué sentido? En el sentido del polvo que produce, es un poco más irritante, sobre todo a largo plazo. Entonces ahí les recomiendo siempre utilizar mascarilla. Ahora, todo esto pues también implica, si no van a utilizar mascarilla o demás, hace que el trabajo sea un poquito pues más cansado, más riesgoso para la salud y demás. Entonces también este tipo de trabajos, aparte de que el cedro es un material que es más caro, la mano de obra, al menos yo la cobro un poco más cara que si fuera un trabajo de pino. Eso se los digo por si ustedes lo están haciendo para un cliente. Si es para ustedes, pues obviamente no se van a cobrar más a ustedes mismos, ¿no? Pero sí es necesario tener esas consideraciones. Que el trabajar con cedro no es lo mismo que trabajar con pino, así como con cada madera, ¿no? Hay maderas que son más irritantes, hay otras que lo son menos, hay cuales que también se tiene que cobrar más porque son más duras o más densas, y hay otras que son más blandas y son fáciles de manipular. En el caso del cedro, no es una madera que sea muy densa, que le cueste trabajo a la sierra o a la canteadora hacer su trabajo, pero el trabajo es para nosotros. Al momento de estarlo inhalando, me ha pasado que incluso al terminar la jornada, al momento de sacudirse la nariz, todo pues sale de color rojo, ¿no? Porque pues todo eso se va impregnando en nuestras vías respiratorias, entonces por eso es necesario protegernos. Esa es la primera indicación. Y la segunda, vamos hacia donde están las tablas y les voy a mostrar cómo tenemos que seleccionar la madera. Bueno, estos tablones son los que nos dio el cliente, ya tienen bastante tiempo secando, y pues ya están listos para trabajarse. Solamente acá pues hay que distinguir qué partes van a ser efectivas y qué partes no vamos a poder utilizar o vamos a tener que desechar, porque no nos van a dar ningún beneficio. El cedro es una madera que tiene la propiedad de que es pues inmune prácticamente a las termitas, es decir, que no le van a ingresar. Sin embargo, no en todas las partes es así, porque por ejemplo aquí nos damos cuenta que vienen 2 colores distintos. Bueno, aquí vienen 3. Bueno, esta es más por humedad que por otra cosa, pero aquí nosotros distinguimos 2 colores principales, que es el color rojo. Estas tablas son de motosierra, perdón. Entonces por eso se ven así. Cuando compramos en aserradero es muy probable, de aserradero o en alguna maderería, es muy probable que ya no traiga que conocemos como zámago, que ahorita les voy a explicar. Entonces esta parte es la parte que viene más hacia adentro del árbol, ¿no? Y esta es la parte de la corteza, la que viene más hacia afuera. Entonces, entre más adentro está,
es donde encontramos pues la mejor parte del cedro, porque esto ya es no es susceptible a las termitas. En cambio esta parte que vemos de otro color, sí, esta parte la conocemos como sámago o como albura, que como les digo es una parte exterior de la madera y que es lo que principalmente se va a picar o a podrir. En cambio esta parte que es más rojiza y que es también la que le da el color característico al cedro rojo, pues es el corazón, es lo que está más cerca. Entonces, por ejemplo, para hacer nuestras patas, si yo quisiera empezar con esto, pues aquí ya se ve mejor. Pues miren cómo se va a deshacer. Entonces esto no es recomendable usarlo, al menos en esta madera, ¿no? En este tipo de madera, pues prescindir de usar estas partes y utilizar más lo del corazón. Entonces yo si quiero empezar a sacar las patas de acá, empezaría de esta parte hacia acá, viendo que no se vaya el sámago. Ahora, no todos los tablones vienen de esta manera. Hay unos que vienen más limpios, como por ejemplo en su mayoría es corazón, y entonces este sería más recomendable utilizarlo para las patas. Quizá esto ya lo podemos utilizar para otras piezas más pequeñas. Aquí tenemos otra parte donde pues ya se ve que la termita y el tiempo pues han ido consumiéndolo. Aquí se ven incluso los huequitos, pero ya no pasa más allá, entonces ya no entra más. ¿Por qué? Por el sabor amargo que contiene el cedro. Entonces de acá pues ustedes no lo perciben, pero todo este polvito ya huele bastante amargo y les digo, después de un tiempo ya empieza a irritar. Entonces lo primero que hacemos aquí, que vamos a hacer, es seleccionar nuestras piezas y empezar a prepararlas. Bueno, entonces nosotros, lo que voy a hacer yo acá es cortar a 1.70, bueno, a 1.80 más o menos, 1.85, para que se me haga más fácil pasarlo a la canteadora y de ahí ir cortando las piezas, pero a sobremedida. Es decir, que si aquí yo tengo las patitas de 5x5, las voy a cortar de 5.5 también. ¿Para qué? Para que me dé oportunidad ya después de que estén pues más pequeñas y más manejables, de poder yo cantear y carear, dejar a escuadra todo y ahora sí ya ir cortando a la medida exacta. Entonces eso es lo primero que empezaría yo a hacer. Voy a empezar para eso me sirve el despiece, para yo tener una consideración, por ejemplo, de unos 70 y esta de 50, a lo mejor en un tablón me salen de estas dos piezas, ¿no? O dos de estas partes. Entonces, al preparar la madera, vamos a considerar que tiene que ser a sobremedida. Ya al final hacemos los cortes definitivos. Entonces voy a empezar con eso y continuamos. En esta parte ya seleccionamos la madera que vamos a empezar a utilizar y cortamos a sobremedida para poder pasar un canto en la canteadora y esto nos ayude a poder cortarlas a sobremedida ahora a lo largo. Esto lo hacemos así porque los tablones estaban bastante chuecos, como les comentaba, se cortaron con motosierra y teniendo una vez el canto derecho vamos a poder marcar y en este caso voy a sacar 2 piezas de cada una de estas partes. Como la pata va a ser de 5 centímetros, yo la voy a cortar a 11 centímetros para poder ahora pasar la cara, volver a cantear y perdón, 11.5, paso la cara, paso la cara y de ahí paso el canto para que quede a escuadra y ahora sí voy a poderlo pasar a la sierra y voy a poder cortar las piezas a 5 centímetros, que ya sería el total de la pata. Bueno, terminamos ya cortamos a 11 centímetros y ya dejamos una cara y un canto perfectamente a escuadra. Aquí les enseño que queda a escuadra. Y esto nada más nos interesa pues una cara, perdón, y un canto para nosotros ya poder cortarlo en la sierra, ahora sí a la medida definitiva. Y pues la sierra va a hacer el trabajo de copiar este mismo canto en esta otra parte. Entonces el siguiente paso pues va a ser
graduar a 5 centímetros la sierra y ahora sí cortar. En el caso de las patas, que son estos dos más largos, voy a dejarlo a 5.1 o a 5.2 y finalmente con el cepillo le voy a definir el grueso y el ancho. Lo voy a pasar de la misma manera, tanto a lo ancho como a lo grueso por el cepillo para que quede perfectamente a escuadra y perfectamente a la misma medida. En el caso de estos otros, que ya son para los peinazos, lo que voy a hacer es cortar a 5 centímetros, este sí a 5, para tener el ancho. Digamos que, un ejemplo, ¿no? Que me llegue por acá. Y una vez que yo ya tengo ese ancho, aquí en el grueso, yo voy a sacar de las piezas de 2 centímetros. Entonces aquí me van a salir 2 piezas, me va a sobrar un tanto en algunos, y en otros, pues por la misma eh, pues imperfección que trae la madera, pues ya no me va a sobrar demasiado. Por ejemplo, en esta parte está más ancha que en las puntas. Ahí en esa punta, por ejemplo, se ve que tiene casi los 5 exactos. Aquí tiene 5.5 y aquí tiene 5. Entonces, menos lo que va a cortar la sierra, pues prácticamente me van a quedar unos milímetros sobrando, que pues va a ser la parte más sucia también. Entonces, ese es el siguiente paso. Ya se ve pues bastante la diferencia de cómo estaba la tabla al principio. Y aquí pues ya empieza a descubrirse la veta, el color de la madera. Aquí nos damos cuenta que no hay ningún resto de zámago. Aquí tengo igual otra pieza en la que sí, para que lo distingamos también, porque generalmente en las madererías lo compraríamos así cepillado o más limpio, no de esta manera. Entonces aquí es un poco complicado distinguirlo. Aquí sí. Aquí se ve pues esta parte, todavía es zámago o albura. Entonces, esto pues no lo vamos a utilizar. Aquí vamos a ir sacando hasta donde llegue para tratar de evitar esa parte que además pues ya está picada. Entonces vamos a continuar con eso y seguimos al siguiente paso.